Chapecoense ha clasificado a la final de la Copa Sudamericana de Brasil. Bueno, ahora será la final de la Copa de la historia, bien digo. Entonces Chapecoense. Y ahorita Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesto. El 28 de noviembre de 2016, un vuelo aparentemente rutinario se convirtió en uno de los episodios más oscuros de la historia del fútbol. El avión que transportaba al equipo brasileño Chapecoense, una modesta escuadra que había llegado a las alturas del fútbol sudamericano, jamás completó su viaje. Esa noche, la ciudad de Medellín y el mundo entero despertaría con una noticia imposible de asimilar. ¿Qué salió mal? ¿Cómo un sueño tan prometedor terminó en una pesadilla a tan solo kilómetros de la gloria? Este es el relato de un ascenso épico, de decisiones que marcaron un destino y de un vuelo donde se jugó más que un campeonato. Una historia en la que cada detalle, cada segundo, se vuelve crucial para entender una tragedia que dejó al mundo en silencio. La historia del Chapecoense es la de un equipo pequeño surgido en las tierras del sur de Brasil, que nunca imaginó el lugar que llegaría a ocupar en el fútbol mundial. Fundado en 1973 en Chapecó, una ciudad de apenas 200.000 habitantes, el equipo nació en medio de tiempos difíciles, con pocos recursos y sin la infraestructura de los grandes clubes. El Chapecoense pasaba desapercibido, relegado a las divisiones inferiores. Pero detrás de ese equipo de camiseta verde había algo especial, una convicción imparable y el apoyo incondicional de una comunidad entera. Años después, ese espíritu de lucha lo llevaría a desafiar todos los pronósticos. Empezaron a hacerse notar en los campeonatos locales, ascendiendo lentamente, hasta que, casi sin darse cuenta, se encontraron compitiendo en la Serie A del fútbol brasileño. Los grandes equipos comenzaban a ver en Chapecoense a un rival inesperado. No tenían la superestrella ni los estadios colosales de los gigantes de Río o Sao Paulo, pero su estilo de juego aguerrido y su espíritu incansable los hicieron destacar. Como un equipo que partió sin más que el apoyo de su gente, una camiseta verde y un sueño, llegó a los niveles más altos del fútbol sudamericano. ¿Qué significa Chapecoense para aquellos que lo siguen y por qué el destino apuntó sus reflectores en el momento más inesperado? Para Chapecoense era más que un equipo. Representaba la esencia de una ciudad que se sentía olvidada y subestimada. Cada partido era una batalla, no solo para ganar puntos, sino para demostrar que no importa cuán pequeño sea tu origen, los sueños siempre pueden tocar el cielo. La temporada de 2016 fue histórica para el club. Contra todo pronóstico lograron llegar a la final de la Copa Sudamericana, el torneo que pone a prueba a los mejores equipos del continente después de la Copa Libertadores. Este era su momento. Después de décadas de trabajo y sacrificios, el Chapecoense estaba a punto de jugar el partido más importante de su historia. Pero este logro no solo simbolizaba un triunfo deportivo. En cierto modo, era también el triunfo de todos los equipos pequeños que nunca logran acaparar las portadas. El Chapecoense iba a representar a todas esas ciudades, a todos esos hinchas que sueñan con una victoria contra los gigantes. Habían viajado miles de kilómetros, atravesando una década de desafíos y estaban por alcanzar la cima. La historia de Chapecoense parecía la de un cuento épico que, trágicamente, estaba a punto de encontrar su capítulo más oscuro. El logro de llegar a la final de la Copa Sudamericana no era solo un sueño cumplido para Chapecoense, era la realización de un anhelo compartido por toda la ciudad. Cada jugador, cada entrenador y cada miembro del cuerpo técnico llevaba consigo no solo su pasión y esfuerzo, sino las esperanzas de una comunidad entera. Para Chapecó, ese viaje a Medellín significaba poner a su equipo, a su gente, en la historia. Mientras el equipo preparaba sus últimos entrenamientos y organizaba los detalles del viaje, en cada rincón de Chapecó se respiraba una mezcla de emoción y orgullo.
Las familias, amigos y fanáticos despedían al equipo como héroes que iban a una batalla épica. Y aunque este partido no se había jugado aún, para muchos ya se sentía como una victoria. Chapecoense, aquel equipo humilde, se encontraba a un paso de la gloria continental. ¿Qué se necesita para que un equipo se eleve más allá de su propia historia y pueda seguir soñando? Bueno, Chapecoense lo estaba logrando, y al abordar en ese avión llevaba no solamente los jugadores de su equipo, sino la esperanza y el orgullo de toda una comunidad que confiaba ciegamente en ellos. Pero ¿hasta cuándo un sueño se puede diferir de una realidad? El 28 de noviembre, el vuelo del AMIA 2233 partió desde Bolivia rumbo a Medellín. La aerolínea había sido elegida por su experiencia con vuelos deportivos y por razones económicas. Un detalle que pasaría desapercibido para la mayoría, pero que luego adquiriría un siniestro significado. Los jugadores estaban ansiosos. Algunos miraban videos de sus rivales en sus tablets, otros se mantenían en contacto con sus familiares. Todos compartían una única ilusión: traer a casa el trofeo. Pero a medida que el avión avanzaba en su recorrido, un conjunto de decisiones y factores comenzarían a sellar el destino de cada pasajero a bordo. Quizás nadie lo sospechaba en un cierto momento, pero ciertos errores estaban a punto de convertirse en puntos de no retorno. Desde la elección de la ruta y la carga de combustible hasta las condiciones del avión. La suma de pequeñas fallas y descuido empezó a tomar forma. Así, en medio de las sonrisas y las conversaciones, en los últimos minutos de aquel vuelo, los sueños de todo un equipo y una ciudad estaban suspendidos en el aire. A solo kilómetros de su destino, todo parecía perfecto y nadie imaginaba que en realidad el Chapecoense estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que cualquier rival en el campo de juego. Cuando el vuelo Lamia 2233 comenzó su descenso hacia el aeropuerto José María Córdoba, la tripulación recibió una advertencia crítica: niveles peligrosamente bajos de combustible. La urgencia de la situación fue intensificándose, pero para entonces la distancia y el tiempo no estaban de su lado. Los pilotos enviaron una llamada de emergencia. La torre de control respondió solicitando detalles mientras trataban de coordinar el aterrizaje, pero el avión ya estaba en una carrera contra el tiempo. El silencio y la tensión se apoderaron de la cabina y los jugadores, hasta entonces ajenos al peligro, empezaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. Los rostros de esperanza y nerviosismo, que hasta hace minutos reflejaban la emoción por la final, ahora mostraban un desconcierto y temor. Entre cada comunicación, la realidad se volvía más clara. El Chapecoense estaba a un paso de la tragedia. ¿Qué sintieron esos jugadores en sus últimos momentos de vida cuando cada segundo parecía más incierto? Cómo un jugador procesa que en vez de estar en su momento cúlmine de su carrera, está enfrentándose a una caída hacia lo inevitable. Eso nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que esos últimos minutos de vuelo son testigos de una historia que no se había terminado de contar. A las 10:15 de la noche, el vuelo perdió contacto. Los pilotos hicieron su última transmisión, una señal desesperada, pidiendo ayuda antes de que la aeronave desapareciera del radar. En cuestión de segundos, el sueño chapecoense, de su gente y de cada fanático que esperaba el partido final, se apagó en la ladera de una montaña. Lo que siguió fue una madrugada de confusión y angustia. Mientras los rescatistas se acercaban a los restos del avión, el mundo comenzaba a conocer la noticia. Aquella promesa de gloria se había convertido en una tragedia. Los cuerpos de los jugadores, entrenadores y tripulación fueron encontrados entre los restos de los que minutos antes era un vuelo repleto de esperanzas. El accidente del Chapecoense no solo marcó una tragedia deportiva, reveló también las vulnerabilidades ocultas de un sistema que en este caso falló en el momento más crítico. Los sobrevivientes y los familiares cargarían con las secuelas de aquella noche y Chapecó, la ciudad que soñaba con un trofeo, quedó en silencio, con un vacío imposible de llenar. De los 77 pasajeros a bordo del vuelo Lamia 2933, solo 6 personas lograron sobrevivir. Entre ellos, 3 eran jugadores del Chapecoense: Alan Russell, Neto y Jackson Follman.
Para ellos, aquel fatídico vuelo sería el comienzo de una batalla inesperada por sus propias vidas, enfrentando heridas físicas, secuelas emocionales y un peso difícil de soportar. Ser los únicos sobrevivientes de una tragedia que conmocionó al mundo. Los rescatistas encontraron a Alan Ruschel aún consciente. Aquel defensa lateral que minutos antes soñaba con disputar el partido más importante de su carrera, estaba ahora en una lucha por su vida en una montaña oscura y hostil. Su recuperación fue un proceso largo y doloroso, tanto en lo físico como en lo mental. Aún así, Alan se convirtió en el símbolo de la resiliencia de Chapecoense, regresando al campo años después como homenaje viviente a sus compañeros caídos. Neto, otro de los sobrevivientes, fue hallado entre los restos del fuselaje en un estado crítico. Su rescate fue casi milagroso, y su camino hacia la recuperación estuvo marcado por un deseo inquebrantable de honrar la memoria de sus compañeros y de reconstruir su vida. Aunque sus heridas físicas fueron severas, las emocionales eran aún mucho más profundas. Con el tiempo, Neto también encontró en la fe y la comunidad chapecoense la fuerza para continuar. Jackson Follman, el tercer jugador en sobrevivir, sufrió la pérdida de una pierna debido a las heridas del accidente. Para un atleta la noticia era devastadora, pero Jackson decidió no rendirse. Encontró un propósito en su recuperación y con el apoyo de su familia y del equipo, continuó su vida como conferencista y portavoz de la esperanza. Para él, el desafío fue reinventarse, convirtiéndose en un testimonio de coraje para aquellos que enfrentan lo imposible. Además de los jugadores, otros 3 sobrevivientes vivieron para contar lo sucedido: al periodista Rafael Hensel y 2 miembros de la tripulación. Hensel, quien viajaba para cubrir la final, regresó a Brasil con la misma misión de contar la historia de sus compañeros perdidos. En sus palabras se escuchaba el dolor, pero también el compromiso de preservar la memoria de aquellos que no regresaron. Sin embargo, la vida de Hensel fue efímera. Años después, falleció inesperadamente, dejando un vacío entre los pocos que vivieron para contar la historia. Para los sobrevivientes, aquel accidente fue más que una prueba de resistencia física. Fue un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y del peso de haber sobrevivido. Sus vidas cambiaron para siempre. Cargan con la memoria de sus compañeros y la esperanza de que a través de ellos el legado de Chapecoense nunca se apague. La historia del Chapecoense se convirtió en algo mucho más profundo que un partido de fútbol. Se transformó en un símbolo de resiliencia, de unión y de la manera en que los sueños pueden cambiar la vida de comunidades enteras. La tragedia en aquella montaña no solo acabó con un equipo, sino que también dejó una herida imborrable en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Pero en medio de la tristeza y el duelo, el espíritu del chapecoense se mantuvo en pie. Desde el dolor surgieron actos de solidaridad que unieron a naciones y fanáticos de todos los colores. El equipo fue reconstruido y el sueño de aquellos que no regresaron sigue vivo en cada partido, en cada grito de aliento, en cada homenaje que se les rinde. Chapecoense no desapareció, se transformó en una leyenda, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el fútbol puede ser una fuerza para la esperanza. Así cerramos la historia, recordando a los que se fueron y reconociendo a quienes quedaron para contarla. Porque el Chapecoense, aquel equipo que desafió todas las probabilidades, siempre será recordado no solo como un equipo que alcanzó la gloria, sino como un símbolo eterno de valor y de amor por el juego.